Muy buenas tardes ya, disculpando las dificultades que hemos tenido para iniciar la sesión. Hoy vamos a pasar a desarrollar un tema que es sumamente importante: conciencia, orientación y lenguaje. Todos ustedes han estado involucrados en esto, en realidad, en los últimos días, ya que se inicia con estos temas, el examen mental se inicia de esta forma, y es lo primero que vemos en un paciente realmente. Voy a presentarme, mi nombre es Omar Fernández, soy médico psiquiatra del Hospital Almenara, actualmente soy jefe de servicio de hospitalización diurna del Hospital Guillermo Almenara y Irigoyen, y tengo la oportunidad de desarrollar esta clase ya desde hace algunos semestres, y espero que sean provechosos estos minutos que vamos a utilizar hoy. Bien, en primer lugar, debemos reconocer qué cosa es la conciencia. Es parte importante. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta finalmente en ello, ¿no? Hay diferentes concepciones acerca de esto. No, había una que nos llamaba mucho la atención, que nos decía, la conciencia es aquello que te permite comunicarte con el mundo exterior, ¿no? La conciencia es una suerte de ventana que nos permite reconocer el mundo exterior. Hay que tomar en cuenta que todo lo que está en el mundo exterior lo vamos a poder percibir a través de nuestros sentidos. Pero toda esa información que vamos recibiendo, nosotros seleccionamos qué información le vamos a prestar mayor atención. Entonces vamos a hablar de la percepción, uno, la atención, por otro lado, están funcionando a nivel máximo cuando estamos en un completo estado de vigilia, cuando estamos en un pleno uso de la conciencia. La conciencia nos permite conocer el mundo exterior y se expresa y se ejecuta en su mayor magnitud cuando hay preservación de la atención, cuando hay preservación de la percepción, cuando hay preservación del pensamiento. Entonces, cuando hay integridad en todo ello, podemos hablar que estamos en un estado consciente. Otra de las interpretaciones acerca de lo que es conciencia nos señala y nos dice: conciencia es aquello que me permite percibirme a mí mismo. Esa es otra, por ejemplo, de las consideraciones que se tienen, ¿no? En cuanto a conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es aquello que me permite conocerme a mí mismo. También es una concepción bastante importante y que se suele utilizar también con frecuencia. Vamos a ver. Bien, hablando de generalidades de la conciencia, nosotros debemos de tener en cuenta que tiene una inmediata relación con nuestro nivel de alerta, como ya les estaba señalando, requiere la integridad de otras funciones mentales y tiene una cualidad subjetiva y privada. ¿Por qué hablamos de una cualidad subjetiva y privada? Porque la forma como vamos a percibir este exterior, esta información que llega hacia nosotros, tiene una valoración propia, es netamente subjetiva. Nosotros vamos a poner en las estructuras sociales, en las formas como nosotros llegamos a cierto convencionalismo en algunas formas y determinamos, por ejemplo, este color será el color blanco, este color será el color celeste, y podemos llegar a ciertos convencionalismos que nos permite apreciar la información de nuestro exterior de determinada manera. Pero la cualidad siempre va a ser subjetiva.
La definición que vamos a empezar a utilizar cuando nos referimos a conciencia es la conexión del sujeto en la unidad del tiempo, es decir, percibimos un tiempo presente con el mundo externo, con la sensación de corporalidad, es decir, reconoces tu propio cuerpo, y con la conciencia del yo. Eso es un estado consciente. Sé hasta dónde son mis límites, sé hasta dónde va a pegar mi mano, sé y reconozco mi yo, mi nombre, mi identidad, y reconozco el bien que estamos. Todo eso forma parte de la conciencia. Por eso es que muchas veces, dentro del examen mental, al evaluar la educación, pues le preguntamos a la persona, ¿sabe usted qué día estamos hoy? ¿Cuál es su nombre? ¿Sabe dónde estamos? Y cuando la persona nos responde correctamente, es cuando nosotros señalamos y afirmamos que la persona está orientada en tiempo, espacio y persona, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Habrá algunos casos que vamos a denominar o que vamos a llamar de repente casos excepcionales, donde pues la conciencia puede perder esa sensación de amplitud y claridad, ¿no? Pero que van a ser situaciones normales. O sea, no siempre que vamos a encontrar, o no necesariamente que nosotros vamos a encontrar este tipo de alteraciones, va a ser a niveles patológicos, sino que también lo vamos a poder encontrar en situaciones normales, como por ejemplo el cansancio, cuando pasamos o cuando estamos en un estado entre dormidos y despiertos, en los retardos de despertar, por ejemplo, podemos encontrar estas alteraciones pues, de la conciencia, pero que son instantáneas, que duran algunos segundos y que no revisten mayor gravedad. ¿Ya? Eso siempre hay que tener en cuenta, son instantáneas y no revisten mayor gravedad. Luego vamos a pasar a ver qué estructuras cerebrales van a estar involucradas cuando hablamos de conciencia. Esto es muy importante reconocer el sistema activador reticular ascendente, ¿ya? Y tiene mucho que ver con los ciclos sueño-vigilia. Cualquier alteración en el sistema reticular ascendente va a producir alteraciones del nivel de conciencia. Y eso puede estar alterado por el uso de drogas, por ejemplo, benzodiazepinas, el uso de alcohol, el uso de barbitúricos. Puede estar afectada por traumatismo, puede estar afectada por el consumo de drogas ilegales. Y vamos a ir viendo cómo se altera el nivel de conciencia a partir de ello, ¿no? Hay que reconocer también que hay otras estructuras involucradas, como el tálamo, los circuitos tálamo-corticales, las redes prefrontales, las redes parietotemporales y el locus, la acción del locus cerebris. Hay que recordar que uno de los principales neurotransmisores involucrados es la noradrenalina, ¿no? Hay una liberación de noradrenalina que nos va a producir ese despertar que tenemos, dependiendo de nuestro reloj biológico. En algunas personas puede ser alrededor de las 5 de la mañana, en otros será a las 6, en otros será a las 8. Va a depender mucho de los usos y costumbres que llegamos a tener todos nosotros, ¿no? Luego, si vamos a seguir hablando de las bases neurobiológicas de la conciencia, hay que recordar que el estado consciente en el cual estamos todos nosotros en este momento, entiendo yo que todos los que estamos participando en esta actividad, todos los que estamos prestando atención, todos nosotros estamos despiertos, estamos en estado vigil, estamos en un estado consciente. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de una integridad de la actividad de la corteza cerebral. La corteza cerebral está bien, no hay mayor alteración. ¿Sí? Sus estructuras subcorticales están bien. Y el equilibrio entre el sistema activador y el sistema inhibitorio está bien. O sea, todo eso tengo que entenderlo yo, a partir de eso. Es entonces, cuando hacemos un examen mental y valoramos visión, tiene que estar dirigida hacia el entrevistador. Usted le dice buenos días, le responde buenos días. Le va a decir buenos días, señor, y la persona va a mirar así como perdida, y después de 2 minutos no responde, pues ahí podemos suponer que hay alguna inflación.
O de repente vamos y queremos entrevistar al paciente y está somnoliento. Lo llamamos, abre los ojos y vuelve a estar somnoliento. Entonces, en esas situaciones yo no puedo hablar que el paciente está en un estado de lucidez. No puedo señalar eso. ¿Ya? Puedo hablar que el paciente está en un estado consciente tampoco. En un estado que está en un estado de somnolencia, que te puedo afirmar. Pero no puedo afirmar que está en un estado consciente. ¿Ya? Muy bien. Hay algunas alteraciones que podemos llamar y que vamos a denominar alteraciones cuantitativas. Habrá alteraciones de la conciencia que van a ser las denominadas alteraciones cuantitativas y otras van a ser alteraciones cualitativas. Dentro de las alteraciones cuantitativas, lo que ya les estoy comentando, por ejemplo, un estado de somnolencia nos va a llevar a lo que llamamos la pérdida de la lucidez. También puede haber alteraciones que te van a llevar a una pobre respuesta del estímulo sensorial. Digamos, una persona sufrió un traumatismo encefalocraniano y está atravesando un estado postconcusional y hablamos de escala de Glasgow, digamos que está en una escala de Glasgow 2 o 13. Entonces va a haber una pobre respuesta al estímulo sensorial, eso no lo vamos a llamar. O cuando el estado o la escala de Glasgow baja mucho más, vamos a tener que aplicar estímulo doloroso para que no responda y para poder evaluarlo. Porque claro, cuando estás en un estado de conciencia total, vas a poder percibir ruidos muy pequeños, vas a poder percibir cualquier estímulo. Pero cuando esto decae, la intensidad del estímulo para poder ser percibido va a tener que ser mucho mayor. ¿Ya? Otra de las alteraciones cuantitativas se va a expresar, por ejemplo, en una dificultad para orientarse en tiempo y espacio. En una persona deshidratada, por ejemplo, que empezamos a ver alguna alteración del estado de conciencia, o digamos, más clásico, un estado de embriaguez, le preguntamos, ¿sabes qué día estamos hoy? Le preguntamos, no sé qué estado. ¿Dónde estamos? Esta en mi casa y estamos hoy. Podemos encontrarlo ahí en un estado de embriaguez. Utilizamos la escala de Glauco, muchas veces nos ayuda a valorar el nivel de conciencia que puede estar la persona de tipo cuantitativo, nunca de tipo cualitativo. Y las alteraciones cuantitativas están acá. Somnolencia, obnubilación, estupor y coma. El psiquiatra, cuando nos llama a evaluar a un paciente, el paciente tiene que estar vigil. Para hacerle la entrevista, el paciente tiene que estar despierto, vigil, consciente. Cuando ya está somnoliento, no vamos a poder realizar eso. Tus indicaciones y recomendaciones. ¿No? Pero habrá algunas veces, no nos llegan interconsultas, por ejemplo, pacientes en coma y pacientes de estupor. Nos llegan interconsultas muchas veces de pacientes que sí pueden estar entre un estado de somnolencia y en un estado de hiperactivación. Una de las patologías donde vemos esto es en el delirio o síndrome confusional agudo, donde la persona puede atravesar episodios de somnolencia con episodios de hiperactividad. Entonces puede ser que nosotros vayamos a responder interconsulta y encontramos al paciente hiperactivo. O podemos ir a responder interconsulta y vamos a encontrar al paciente somnoliento. Ambos casos pueden presentarse. Bueno, este es un resumen pues, de lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Cuando llegamos a un paciente, casi siempre un paciente somnoliento, no hay apertura ocular espontánea. No vamos, un paciente somnoliento no hay apertura ocular espontánea, no está con los ojos cerrados. La respuesta verbal casi siempre está confusa, para abajo, o en palabras inapropiadas, y la respuesta motora muchas veces localiza el dolor. Vamos a encontrar un paciente con escala de Glasgow 2. Nosotros, lo ideal para evaluar a nuestro paciente es que esté en un Glasgow 15. Entonces, ese paciente despierto, le preguntamos qué día estamos hoy, dónde estamos, qué está haciendo, cómo se siente, por qué ha venido, para qué ha venido, y con eso vamos analizando su relato, con eso vamos analizando los signos y síntomas de lo que puede estar teniendo esta persona.
¿Qué causas? ¿Cuáles pueden ser las causas dentro de las alteraciones cuantitativas de la conciencia? Porque tenemos varias, ¿no? Causas orgánicas, por ejemplo. Como bien señalan acá, la presión endocraniana puede incrementarse, puede sufrir un traumatismo encefalocraniano, puedes tener o sufrir un ictus, cuadros de hipoxia, por ejemplo, también los hemos encontrado, ataques epilépticos, meningoencefalitis, lesión cerebral tóxica, pueden ser causas que expliquen la alteración del nivel de conciencia. Pueden ser causas que nos expliquen tranquilamente esto. Vamos a pasar a hablar entonces de una de las alteraciones que podemos encontrar, ¿no? La hipervigilancia. Cuando hablamos de alteraciones cuantitativas, hacia arriba, hacia abajo, y vamos a empezar a hablar de una de ellas, la hipervigilancia. ¿En qué consiste? Es bastante rara, pero la vamos a poder encontrar. En la hipervigilancia hay lo que denominamos la elevación del nivel de conciencia. Con su nivel de conciencia, el nivel de alerta, podríamos decir. El nivel de alerta se eleva nuestro nivel de alerta. Nuestra atención también se eleva un poquito. Nuestra percepción somos muy finos, nuestro pensamiento puede acelerarse inclusive. ¿Ya? Hay una sensación que la persona se percibe como que tiene total control y una claridad mental absoluta. Dice, no, yo tengo control sobre todo, sobre todo. Puede haber aumento de la actividad motora y verbal. El afecto puede estar elevado. Y a nivel de la atención puede haber hiperprosexia. ¿Qué quiere decir? El nivel de atención se eleva. Cuando nos hablan de afecto elevado, posiblemente ya nuestro estado anímico se está incrementando y estamos entrando en una fase maníaca. Pero puede haber situaciones donde la persona experimenta estos cuadros, claro, una intoxicación por cafeína, por ejemplo, algo que vemos en estudiantes, estudiantes universitarios sobre todo, ¿no? Intoxicaciones por cafeína. Toman estas pastillas de cafeína, aparte toman bebidas energizantes, y buscan con ello poder estudiar un poco más, y lo que consiguen es un estado de hipervigilancia, a veces de forma, algunas veces más nocivo que benéfico, y bueno, pues acuden a la emergencia porque no pueden dormir, porque están muy ansiosos, perciben todo, hay mucha, quisieran ya no percibir tanto el ruido, los olores, de repente, los estímulos luminosos. Eso podemos encontrar. También lo vamos a encontrar en personas, por ejemplo, que abusan de anfetaminas o de derivados anfetamínicos, ¿no? Como por ejemplo, la intoxicación por metilfenidato, el llamado Ritalin, o entre otras drogas. También lo vamos a ver en los episodios maníacos. En los episodios maníacos se produce un estado de hipervigilancia, con disminución de la necesidad de sueño, con un incremento de la velocidad de pensamiento. Y en los estadios paranoides, es una elevación del estado de conciencia muy particular, porque lo que eleva sobre todo es la atención, entonces está centrado en ver y observar los peligros que están alrededor de la persona. Ese es un estado de vigilancia en un estado paranoico. En un estado maníaco hay un estado de vigilancia, pero de todo, en realidad tu nivel de conciencia sube, tu nivel de atención sube, tu nivel de pensamiento se acelera, entre otros, ¿no? Y cuando es producido por la acción de drogas, de alucinógenos, también es muy particular, donde sobre todo hay respuestas fisiológicas a la acción de estas drogas. Es decir, si es producido por drogas, por ejemplo, un estado de hiperalerta, se va a acompañar de taquicardia, se va a acompañar de incremento de la tensión arterial, se va a acompañar, por ejemplo, de temblores en las manos, puede acompañarse de todo esto. ¿Ya? Es eso. Eso hay que tenerlo en cuenta como una de sus características. Bien, para poder entenderlo mejor, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Los estados normales de la conciencia nos hablan que vamos a estar a nivel de la vigilia. ¿Qué es el nivel de la vigilia? El nivel que estamos todos nosotros en este momento. Ese es el nivel de la vigilia. Dentro de los estadios intermedios vamos a tener el estrechamiento de conciencia, o el estrechamiento normal, vamos a tener el entorpecimiento y vamos a tener el anublamiento de conciencia. Y en la abolición tenemos el sueño, el síncope y los estadios de coma. ¿Ya? Pero hay esa pequeña franja
que me va a llevar desde la normalidad hasta la evolución de la conciencia o una disminución del nivel de conciencia, en donde podemos hablar de unas alteraciones un poco en la cantidad o el nivel, pero sobre todo alteraciones a nivel de la calidad. Eso es lo que vamos a encontrar. Y ahí es lo que vamos a señalar el estrechamiento normal, es ahí donde vamos a encontrar el entorpecimiento y es ahí donde vamos a encontrar nosotros el anulamiento. ¿Ya? Es ahí donde vamos a encontrar. Bien, haciendo ejemplos, cuando tenemos que hablar de estrechamiento normal de la conciencia, los ejemplos no son tan fáciles de señalarlos ni decirlos ni de tenerlos en cuenta, los vamos a ir viendo en la práctica, pero en situación general, ¿hay estrechamientos normales de la conciencia? Sí. ¿Por qué les menciono esto? Porque si voy a hablar de estrechamiento normal, es que hay momentos y situaciones donde es normal. Por ejemplo, cuando una persona conduce un auto, hay un estrechamiento normal de la conciencia, claro, porque tú estás viendo el parabrisas, los figuras que están izquierda, derecha, y como que lo que sucede alrededor baja la atención hacia eso y estoy concentrado en eso. ¿Ya? Ese es un estrechamiento normal. O una situación, hablando también del mismo que está conduciendo, llega hasta su casa, ¿sí? No sabe cómo ha llegado porque ha estado conversando con la persona que está a su costado y está muy consciente de todos los temas que ha conversado, pero no sabe cómo llegó hasta su casa. Entonces ahí hay un estrechamiento de la conciencia, sí, pero no es anormal. Lo que vamos a hablar ahora es un estrechamiento anormal de la conciencia. ¿Ya? Y cuando hablamos de estrechamiento anormal de la conciencia, tenemos que referirnos primero a la reducción del campo de la conciencia. ¿Ya? Reducción del campo de la conciencia. Segundo, una visión tubular de la realidad, como les explicaba, ¿no? Como el que conduce un auto y solamente ve lo que está hacia adelante, no ve más hacia los costados. Y se suman otras alteraciones psíquicas. ¿Dónde ocurre eso? Muchas veces ocurre cuando hay un gran estresor, la persona recibe una noticia muy desagradable para él, no puede procesarla de forma adecuada y se suele expresar como un cuadro característico de que la conciencia se reduce, el estado se reduce. Entonces, es como que, imaginemos que todo esto, imagínense tú, ustedes ven toda esta pantalla, ¿no? Toda esta pantalla. Si habláramos de estrechamiento de la conciencia, ya, y solamente soy consciente de este espacio. Nada más. Todo lo que ocurre alrededor está ocurriendo, está siendo percibido, pero no estamos siendo conscientes de ello. Solamente todo está acá. ¿Sí? Esto es una estrechez de conciencia. Solamente lo reduzco a este campo, todo lo que está afuera está ahí, está emitiendo información, estoy recibiendo esa información, pero no estoy siendo consciente de ello. Mi conciencia se estrechó, ¿sí? Se redujo. Ese es un estrechamiento normal de la conciencia. ¿Dónde podemos ver eso? En estados hipnóticos, en disociaciones llamadas antiguamente disociaciones histéricas. Ahora podemos decirlo síndrome disociativo, podríamos decir. Personalidades múltiples, conmociones afectivas severas, cuando recibes una noticia muy desagradable, ¿no? La muerte de un familiar muy querido, o que te termine en una relación así de pronto de la noche a la mañana y no sabes qué ha pasado. Puede ser muy doloroso para algunas personas, ¿no? Hay algunos casos de síncope, de hipotimia, pero en esos casos suele durar muy poco suele durar pues, de conciencia. Luego nos corresponde hablar de lo que llamamos entorpecimiento de la conciencia. ¿Cómo es esto? En el estrechamiento de la conciencia, la calidad está bien, pero el campo se ha reducido. El campo se redujo, pero pues en lo que queda de ese espacio, de ese pequeño espacio de estrechamiento de conciencia, la calidad es buena. Todo lo que está fuera de este campo, que hago con mis manos, todo lo que está fuera de este lugar, no va a ser bien percibido, o no va a ser percibido. Pero lo que está dentro, sí. Eso es una estrechez normal de conciencia. Pero ahora vamos a ver otra patología, que es el entorpecimiento de la conciencia. ¿Y en qué consiste esto? Cuando nos hablan de entorpecimiento de la conciencia, ya nos están hablando de una disminución de la claridad de la conciencia. Entonces uno dice, oiga, la claridad de la conciencia, ¿qué es eso? En primer lugar, tendría que haber desorientación en el tiempo. Ya para el entorpecimiento de la conciencia, la persona no es muy consciente del tiempo, del día, de repente del mes, por ahí.
Y vamos a ver grados de severidad, por ejemplo, dónde puede presentarse. En epilepsia con crisis de ausencia, en traumatismo encefalocraniano, en un stroke, ¿no? O en un ACV, quiere llamarlo así, en intoxicaciones, anoxia o en tumores que generan presión intracraneal, por ejemplo, podemos ver ello, ¿no? Hay un entorpecimiento de la conciencia. Ya no solamente hay una alteración, sobre todo de la calidad de cómo se va percibiendo esto, ¿ya? Vamos a empezar a percibir el mundo, la información que nos está llegando ya no va a ser percibida con la misma calidad de antes. No hay un estrechamiento en sí mismo, sino que imagínense que toda la pantalla, sí, que toda la pantalla donde ustedes están viendo se tornara borrosa. Así se vería un entorpecimiento de conciencia. Toda la pantalla empieza a ser un poco borrosa, ¿ya? En cambio, el estrechamiento de conciencia es borroso lo que está fuera, digamos, del campo que señalo, que señalo con mis manos. Eso es lo que debería ocurrir. En ese sentido, qué es lo que está sucediendo en ese tipo de expresiones. Y ahora vamos a compararlo con el anublamiento de la conciencia. Si estamos diciendo que el estrechamiento de la conciencia es esto, pero la calidad está buena acá, si estamos hablando de que el entorpecimiento de la conciencia es como que toda esta pantalla esté borrosa, cuando nos hablan de anulamiento de la conciencia, otra vez, vámonos a toda esta pantalla, ¿sí? Pero acá, ¿qué cosa ocurre? Hay una perturbación de la conciencia, pero el grado puede ser variable. Pero la diferencia es que el contenido psíquico de esta es anormal. Sí, yo digo, ¿de qué me está hablando? A ver, en el estrechamiento hay eso. En el entorpecimiento todo está borroso. Y en el anulamiento usted me dice que el contenido psíquico puede ser anormal. Sí. Tengo un ejemplo. Imagínense que todo esto es, que toda la pantalla, que ustedes están viendo, toda la pantalla está un poco borrosa. Un poco borrosa. Pero aparte, hay alucinaciones. Pero aparte, hay ideas delirantes. Pero aparte, hay fallas cognitivas. Pero aparte hay alteraciones en la conciencia de Dios. Pero aparte hay agitación psicomotriz. Es decir, ya no solamente en el acumulamiento vamos a estar hablando de una alteración de la conciencia nada más, sino también de las alteraciones en otros procesos o funciones mentales. Entonces, repasemos para poder entenderlo y tenerlo todo claro. Estrechamiento, todo este campo que ven ustedes se reduce. Entorpecimiento, todo el campo está como si estuviera un poco borroso. En el anublamiento, puede ser que esté ligeramente borroso, pero aparte se agrega alteraciones, percepción, afecto, pensamiento, entre otros. Por eso es importante. Y si se les preguntara en el examen, una de las características, ¿no? Una de las características del anulamiento de la conciencia, ¿qué sería? Una presencia de contenido psíquico anormal, por ejemplo. Eso es lo que me va a diferenciar de las otras alteraciones. Entonces, hay que tener en cuenta que en los anublamientos de conciencia hay una presencia de contenido psíquico anormal. ¿Ya? Eso siempre que eso es para poder diferenciarlo del resto. ¿Qué formas de anublamiento conocemos? Bueno, el clásico estado oniroide, la embriaguez, el estado crepuscular, el delirio, la alucinosis y la confusión mental, entre los que nosotros. Y vamos entonces a hablar de alguno de ellos, ¿no? Vamos entonces a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, ¿qué ocurre en los estados oniroides, ¿no? En el estado oniroide, la persona tiene una característica, digamos, a ver, es como lo que se llama cuando una persona siente que se está quedando entre dormido y despierto, ¿ya? Se puede dar también en algunas personas, no sé, ya, en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucho que ver con que la persona cuando lo está teniendo está como dentro de un sueño, ¿sí? Pero no está dormido, tampoco está despierta del todo, ¿sí? No está, está entre dormido y despierto.
es ese momento, es ese lapso de tiempo que suele durar algunos segundos, pero en estos casos dura mucho más, donde nosotros tal vez despertamos y no sabíamos si era el final del sueño lo que estábamos teniendo o el inicio del despertar. Algunas personas lo dicen, es como esa sensación que tengo de estar soñando y segundos antes de que me despierte, tengo una sensación un poco rara, un poco extraña. Bueno, ahí es donde estaríamos hablando de un estado amiloide. Una de sus características es que hay mucho componente fantasioso, eh, ilusiones de repente, pero que se experimentan como si estuviéramos viendo una película, como si estuviéramos siendo nosotros espectadores pasivos de él. Por eso les hablaba que tenía algo similar a un sueño, ¿no? Los estados de embriaguez, en los estados de embriaguez, por ejemplo, el grado de entorpecimiento del nivel de conciencia puede ser mínimo en sus fases iniciales, pero hay un gran componente de alteraciones en otras funciones mentales, ¿no? Hay una exaltación del ánimo, por ejemplo, puede haber locuacidad, puede haber pérdida de contención, conducta desinhibida, por ejemplo, entre otros, ¿no? Los estados de delirium, por ejemplo, una persona sí, ahí sí vamos a encontrar alteraciones del nivel de la conciencia, alteraciones en la atención, alteraciones en la percepción, e ideas delirantes inconexas, muchas veces incoherentes. Y dentro de los llamados estados crepusculares, que es lo que estamos observando acá, lo que se obtiene a partir de ellos es lo que podemos llamar una desconexión con la vida psíquica. Los estados crepusculares son una desconexión con la vida psíquica que suelen producirse muchas veces luego de un evento estresor muy grande, donde el inicio y la finalización de este estado crepuscular son bruscos, casi siempre cuando no hay testigos, y otra de las características destacadas es que no hay un recuerdo, no hay memoria de esos momentos, precisamente, no hay un recuerdo. O sea, si mi estado crepuscular empezara en este momento y acabara, digamos, a las 9 de la noche, yo no tendría recuerdo de ese periodo de tiempo. Si tengo un recuerdo, eso no es un estado crepuscular. ¿Ya? Eso no es un estado crepuscular. Muy bien, doctor. Estamos entonces, y ahora tenemos que ver alteraciones del yo corporal. ¿Qué es, por ejemplo? Yo les preguntaría, ¿no? Acá, ¿qué es ¿qué es el yo corporal? ¿Cómo reconocemos eso? ¿A partir de qué edad somos conscientes de los límites de nuestro cuerpo, no? Eso es importante saberlo, ¿no? ¿Cuáles son los límites, nuestros límites corporales, ¿no? A ver, todos sabemos que tenemos una corporalidad, ¿no? ¿Sí? Y que tenemos límites y que mi yo está ocupando este cuerpo y que se extiende hasta donde caben mis dedos, hasta donde alcanza mi cabeza, que tengo control voluntario sobre ello, claro, siempre y cuando hay integridad de la vía piramidal, que le llamamos integridad de la vía piramidal, a nivel de, si usted sistema nervioso central, si usted en ese periférico, pues puede tener control voluntario sobre el cuerpo, pero sí puede tener, si tiene alguna situación. ¿Sí? Entonces, lo reconocemos. Desde que tenemos, desde que somos muy pequeños en realidad, ¿no? Empezamos, el niño empieza a reconocer su imagen en el espejo desde que tiene 12, 18 meses, ¿no? Y poco a poco va reconociendo los límites de su cuerpo, ya cuando tiene 5 o 6 años es completamente consciente de su integridad corporal, ¿no? Eso sí lo podemos observar. Entonces, acá nos hablan de algunas alteraciones del yo corporal, por ejemplo, eh, la nosognosia, ¿no? ¿Qué es la nosognosia? La nosognosia la observamos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer nosotros podemos celebrar la nosognosia, pero en resumidas cuentas la nosognosia es la incapacidad de introspección. Todos nosotros podemos hacer introspección y posiblemente en Semana Santa todos nosotros hemos hecho o hemos realizado algún tipo de introspección. Pero en la nosognosia existe
No, no, siga, no. Siga adelante. Existe algún tipo de introspección. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? La incapacidad de introspección. Es el síndrome de Anton Varinsky. Ese es un síndrome bastante raro, ¿no? Bastante raro. Eso es lo que llamamos síntomas, síndromes neuropsiquiátricos, ¿no? Hasta de... Era aquel síndrome que se caracterizaba por ceguera cortical, más un cuadro de anosognosia, ceguera cortical más anosognosia, me da el síndrome de Anton Varinsky, un síndrome bastante raro. Un síndrome que ustedes han podido evaluar de repente cuando han hecho medicina interna, el síndrome del miembro fantasma, mucho más conocido, ¿no? Muchas veces en pacientes cuando hacíamos la acción de endocrinología, muchas veces íbamos a evaluar pacientes que habían sido amputados, ¿no? Por estar cursando con un estadio ya avanzado de una diabetes con complicaciones tardías, y encontrábamos que estos pacientes se referían muchas veces dolor, ¿no? Dolor en el miembro inferior derecho. Y nosotros veíamos luego, y nos llamaba la atención, que veíamos que estaba amputado, ¿no? Entonces, ¿dónde le duele? En mi pie derecho. Pero era un paciente que había sufrido una amputación, ¿no? Ese es un síndrome del miembro fantasma, ¿no? Y luego observar las agnosias parciales, como la asterognosia, que consiste en que no podemos reconocer algunos objetos por el tacto, ¿no? No podemos reconocerlo. Y la prosopagnosia, entonces tenemos la dificultad para reconocer los rostros. Esa es una característica, ¿ya? Prosopagnosia, dificultad para reconocer los rostros, y asterognosia, reconocerlo a través de... Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la orientación fundamental. Todos nosotros estamos acá porque nuestra capacidad de orientación se mantiene, se preserva en el tiempo, es íntegra. Es una habilidad cognitiva, hay que reconocerlo. Dentro de los síndromes demenciales, una de las primeras alteraciones que vamos a tener es la alteración de la orientación. Hay que reconocer que es una habilidad cognitiva, hay un conocimiento de sí mismo y del entorno, por eso siempre preguntamos, orientado en tiempo, espacio y persona, y que necesita la acción de 4 funciones mentales que tienen que funcionar a la perfección para estar orientado en estos 3 aspectos. Memoria. Tiene que haber memoria. Tú recuerdas que hoy es lunes porque sabes que ayer ha sido domingo. Y eso lo sabes gracias a la memoria. Segundo, atención. Tercero, pensamiento. Cuarto, percepción. Y tenemos tipos de orientación. Autopsíquica, ¿ya? Y alopsíquica. Autopsíquica conmigo mismo, alopsíquica con el mundo externo de orientación. Y entonces vamos a ver las alteraciones de la orientación. Tenemos nosotros las alteraciones temporoespaciales, que vamos a ver en los trastornos cognitivos, donde por ejemplo hay desorientación en tiempo, desorientación en espacio, y la última que se pierde, la desorientación en persona, ¿no? La distorsión de la percepción temporal, por ejemplo, que puede ocurrir en el trastorno afectivo bipolar, en el trastorno alcohólico maníaco, o cuando la persona consume cannabinoides. Cuando consume marihuana se altera la percepción del tiempo, ¿no? El tiempo suele durar, o se percibe que dura mucho más. Y la doble cronología, que la vamos a encontrar en algunas personas de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Luego vamos a ver formas de exploración de conciencia, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos que ver y evaluar que la persona tenga conciencia de sí mismo y que reconozca esta como propia. Segundo, que sea consciente de la realidad, de lo que está pasando, el escenario que está viviendo, el contexto que le puede enfrentar. Y luego, que reconozca que la experiencia que está teniendo es propia. Y para eso necesita ser consciente y tener una conciencia del yo. Entonces, si yo tengo una integridad en conciencia del yo y el resto de funciones mentales, reconozco que el que está dando la clase en este momento soy yo. Somos otra persona. ¿Sí? Entonces, esta experiencia es propia. ¿Cómo exploramos esto? A través de las entrevistas, a través de preguntas, inclusive cuando vamos y saludamos a un compañero nuestro, le decimos, hola, buenos días, y él nos responde, pues si estamos de noche.
Nosotros decimos, no estamos de día. Y luego viene otro que dice, no, pero estamos de tarde. ¿Sí? Incluso muchas veces con el simple saludo nos podemos percibir si la persona hay orientación o no hay orientación. ¿Ya? Hay pruebas complementarias para ver esto. Sí se utilizan sobre todo en neurología o cuando sospechamos alguna alteración a nivel neurológico u orgánico, ¿no? Podemos pedir un electroencefalograma, tomografía, resonancias, entre otras pruebas que nos van a servir para ver cuál es la patología orgánica que puede estar causando una persona con alteraciones. Bien, bien, ahora, ¿qué preguntas hacemos? ¿No? Las preguntas que estamos viendo y que estamos realizando en nuestras prácticas. ¿No? Señor, ¿cómo se llama? Señora, ¿en qué trabaja? ¿En qué vive? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Qué fecha estamos? ¿Dónde vive? ¿Quién soy yo? ¿Qué labor desarrollo? La puedes hacer directamente, claro que sí, pero también la puedes hacer aplicando otras técnicas de entrevista. ¿Días? ¿Podría decirme qué la trae por acá? ¿En qué le podríamos ayudar? Muy bien, perfecto. ¿Por qué ha venido hoy día o no el día de mañana? ¿Cuál era la premura de hacerlo? Y ahí vamos viendo cómo la persona nos va respondiendo, ¿no? ¿Por qué ha decidido venir hoy día? Y la paciente de repente me dice, bueno, yo decidí venir hoy día miércoles y eso, nuestras alertas se despiertan, ¿no? ¿Por qué me ha dicho miércoles si estamos lunes? ¿Sí? Entonces de repente no le has preguntado directamente, pero vas recopilando la información de acuerdo a la entrevista que vas haciendo. Mientras estemos empezando a hacer entrevistas, yo siempre recomiendo y sugiero que reservemos o que tengamos un orden, ¿no? Preguntar qué día estamos directamente, qué mes estamos, qué año estamos, dónde estamos, cómo se llama, para qué viene, en qué se le podría ayudar, y a partir de ello vamos viendo y vamos recogiendo los signos y síntomas. Ya cuando es un entrevistador que tiene muchísima experiencia, puede obtener la misma información a través de cómo vaya dirigiendo su entrevista. ¿Ya? A través de cómo vaya dirigiendo. Bien, nos toca hablar ahora del lenguaje. Y en esta parte del lenguaje, hay que reconocer lo siguiente, doctores. El lenguaje no es más que la expresión del pensamiento. ¿Cómo evaluamos el pensamiento con el lenguaje? El lenguaje puede ser verbal y puede ser también no verbal. Y eso lo sabemos todos nosotros. ¿Comunicamos mucho de forma verbal? Sí. ¿Comunicamos más de manera no verbal? También. ¿Cómo, por ejemplo? El WhatsApp. Yo siempre digo, el WhatsApp es una gran forma de saber la comunicación que estamos teniendo. La forma como nos escriben, ustedes se van a poder dar cuenta, ¿no? Las personas con las cuales tienen más confianza, la comunicación es distinta que con las personas que tienen menos confianza. Si ustedes van a escribir, el delegado debe escribir al coordinador de sede, doctor, buenos días, que coordinador sede, ¿cómo está usted, doctor? Encantado. Cuando es una comunicación de compañeros, ¡ay, cómo está! Cuando es una comunicación más cercana, más íntima, ya mandan stickers, un corazoncito por acá, corazoncito por allá. Y cuando ya no tienes nada con esta persona, mandas un mensaje y te dejan en visto. ¿Sí? Entonces existen diferentes tipos de comunicación. Todo eso forma parte del lenguaje. Y eso no es más que la expresión del pensamiento. ¿Ya? Es por eso que tenemos que ser conscientes y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Si yo me preguntara a partir de dónde se organiza el lenguaje, la respuesta es, se organiza y estructura a partir del pensamiento. ¿Ya? ¿De dónde? ¿A partir de dónde se estructura el lenguaje? A partir del pensamiento. Permite comunicación entre las personas, es de altísima complejidad. Hay lenguaje oral, lenguaje escrito, mímica, comunicación puede ser verbal y no verbal. ¿Ya? De todas esas formas obtenemos información. ¿Para qué es importante el lenguaje? ¿El lenguaje es exclusivo de la especie humana? Sí. La comunicación no, el lenguaje sí. No lo entiendo, doctor. La comunicación no es lo mismo que el lenguaje. Para hablar del lenguaje necesitamos llegar a acuerdos. Tácitos o implícitos. Perdón, implícitos o explícitos. ¿Ya? Por ejemplo, la comunicación puede ser verbal o no verbal. El lenguaje puede ser oral, escrito y mímico. ¿Ya? Entonces, pero los animales se comunican, sí.
¿Los animales tienen lenguaje? De repente, podría ser, pero no lo sabemos hasta ahora. Los humanos sí tenemos lenguaje. Tenemos áreas cerebrales que están diseñadas para recrear antes de los 6 años determinados fonemas. Y es por eso que cuando tienes más de 6 años, inclusive más de 12, que es más difícil aprender algunos idiomas que cuando lo puedes aprender a los 8 o los 12 años. Porque esa área se activa y se desarrolla antes de esa edad y que te permite poder expresar determinados fonemas. Por ejemplo, ahí estamos hablando de lenguaje. Todas las especies tienen algún tipo de comunicación, sí, pero podemos considerar hasta hoy, al menos, que el lenguaje es una capacidad, sobre todo, quitemos la palabra exclusiva, sobre todo de la especie humana. Porque sí, los animales nos comunican, claro que sí. Mi perrito me comunica pues, cuando tiene hambre, claro, pues, sí, tiene hambre. Mi gato también, quiere salir de la casa, me va a comunicar. Lo comunican a su manera, a su forma. Si entre ellos existe un lenguaje, posiblemente, pero no lo sabemos. Bien. ¿Qué sabemos del lenguaje? Que es una gran capacidad humana. El discurso nos permite una utilidad diagnóstica, sí, la forma como habla la persona. Ahí nos va a decir, doctor, yo escucho voz. Estoy escuchando la voz de una persona. Me siento muy triste, he pensado de repente en que ya no debería estar acá. Vamos recopilando información y a partir de ello podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? ¿Tiene utilidad terapéutica? Por supuesto, cuando hacemos psicoterapia. ¿Hay iatrogenia producida por psicoterapia? Sí, hay iatrogenia producida por palabras que no debieron pronunciarse en determinado momento también. ¿Sí? ¿Y qué existe? Existen barreras idiomáticas, claro que existen barreras idiomáticas, eso es lo. Las palabras también dañan, doctores, eso es lo que quiero que sepan. Las palabras dañan mucho. ¿No? Fíjate, las palabras alivian, dan consuelo, nos calman, pero también pueden hacer mucho daño. ¿No? También pueden hacer mucho daño. Bien, hablando del lenguaje, ubicación del sistema nervioso central y órganos participantes, tener en cuenta en la corteza cerebral, acción de los lóbulos prefrontales y temporales, los pares craneales 5, 7 y 12, el aparato fonador constituido por la tráquea, laringe, bronquios, pulmones, diafragma, pared abdominal, entre otros. Con la tecnología actual nosotros podemos, por ejemplo, hacer que una persona hable. Hay un trastorno producido son bastante raros, el ternífero, por ejemplo, ¿no? Que consiste, que se presenta sobre todo en neonatos que sufren algún trastorno hemolítico y les va a producir un incremento bastante rápido y acelerado en los niveles de bilirrubina que puede causar luego parálisis cerebral por tóxica y alteraciones en el oído y en el habla. ¿Por qué en el habla? Porque si no percibe sonidos hasta la edad de 1 año, es poco probable que desarrolle esos centros cerebrales y entonces su capacidad de habla va a estar reducida. Y si no llegas hasta los 3, 4 años, posiblemente ya no hables, porque no obtienes información para desarrollar esas áreas, ¿no? Las conocidas, Loca y Wernicke, frases, ahora nos toca hablar de frases y desarrollo del lenguaje, tenemos las fases del lenguaje, la abstracción, concepción de la palabra, oral, escrita o mímica, articulación y emisión, y el desarrollo del lenguaje oral desde los 2 años. A ver, los bebés, desde los 3 meses, empiezan con los borborismos, ¿no? A, au, a, e, a, du, a, bu. Cuando tienen 4 o 6 meses, ya empiezan, wow, wow. Si están sorditos o hay algún problema auditivo, dejan de hacerlo. Yo no lo hice. Gente de ellos. Es importante hacer los mensajes auditivos a edades tempranas. Incluso si hay algún factor de riesgo, potenciales evocados auditivos, les vamos a pedir a los bebés. Al año, ¿qué tiene que decir ma, pa, papá, mamá, de repente? Al año y medio, mayor repertorio de palabras. Y a los 2 años ya puede decir, quiero agua, quiero pipí, vamos allá, ¿sí? Y empezar a construir oraciones a los 2 años. Fíjense
desarrollo del lenguaje oral. Pero recuerden siempre que tiene que estar estimulado. Muchas veces vamos a encontrar alteraciones del lenguaje que se producen por falta de estímulo, producir por alteraciones auditivas sobre todo. Bueno, tenemos también los trastornos de la fonación y la articulación del lenguaje, como la afonía, ¿sí? Sabemos que la afonía, la disfonía, la disartria, la disfenia y las conocidas afasias, ¿no? Afonía, cuando la persona puede hablar; disfonía, cuando sí, disfonía es trastorno alejado de la afonía habitual. La disartria, algo que podemos observar en los pacientes cuando sufrió un evento cerebral o un infarto cerebral, o cuando, por ejemplo, hay una intoxicación por benzodiazepinas, el lenguaje puede ser disártico, ¿no? Las afasias, que puede ser afasia, por ejemplo, de expresión, las afasias de expresión, la persona no va a encontrar la palabra adecuada a pesar de que quiere decirlo, y las afasias de compresión, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona le dice la palabra correcta y entonces la persona no lo entiende, ¿sí? No lo entiende, ¿ya? Y en la disfemia, pues, es una alteración donde todo, sobre todo, tiene que ver con la fluidez y la continuidad del habla. Fluidez y continuidad, esa es la disfemia. Muy bien. Los trastornos iterativos, tenemos la verbigeración, la logocronía, la verbilocuencia, la coprolalia y la ecolalia. La ecolalia, ¿en qué consiste la ecolalia? La ecolalia consiste, es raro, ya no es muy frecuente, pero en algunas personas, sobre todo que sufren de catatonía, puede presentarse ecolalia. ¿En qué consiste? En que la persona repite la última palabra o la última frase que tú has dicho, o las últimas sílabas, ¿no? Eso puede darse, ¿no? Esa es la ecolalia. La coprolalia, por ejemplo, es el lenguaje, quiere decir, malas palabras, risura, lenguaje soez, ¿no? Ahí estamos hablando nosotros de coprolalia. Cuando hablamos de verbigeración, nos estamos hablando de una respuesta, una repetición automática de la palabra o de frase. Cuando hablamos de logocronía, estamos hablando de una espacio, con repeticiones espasmódicas de algo, ¿no? ¿Sí? Repeticiones de una sílaba. Casi siempre esto es al final de un discurso o palabra, ¿no? La repetición, ¿no? Por ejemplo, yo siempre voy caminando. Hay esa repetición, ¿ya? Y la verbilocuencia, nosotros vamos a poder encontrar la verbilocuencia en algunos casos muy particulares. Por ejemplo, ¿cómo podemos dar un ejemplo acá? Algunas personas, políticos sobre todo, cuando quieren adornarse, cuidan un discurso, ¿no? Van a utilizar palabras algunas veces rebuscadas, ¿no? De poco uso, rimbombantes sobre todo, ¿no? Para la elocuencia, que no son de uso común, ¿no? Y eso afecta al lenguaje, claro, porque no todos te van a poder entender. El lenguaje verbilocuente, por ejemplo, y empieza a decir: era una mañana donde encontramos un claro oscuro señalando el derrotero. ¿Por qué no dice me fui a comprar pan? ¿No? Pues no, en todo el lenguaje que se adorna, rimbombante y eh, afecta un poco la comunicación, ¿no? Luego tenemos también las alteraciones, pues, del modo del lenguaje. El lenguaje de los circunloquios, donde estás ahí, no avanza tu relato, estás ahí centrado en eso. El lenguaje prolijo, de hablas, 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 hablas.
el descarrilamiento del lenguaje. Empiezas a hablar de un tema A, te vas por el tema B, luego te vienes al tema C, y no hay un hilo conductor entre esto. Ese es el problema, que no hay un lado. Empieza a decir, la industria de los edulcorantes a partir del aspartamo. Me van a hablar de química, y yo he preguntado solo cuántas calorías hay. ¿Sí? Tangencialidad. O circunstancialidad, empiezan a hablar del contexto, de lo que ha ocurrido en este momento, pero sin llegar nuevamente al punto del asunto. Las pararespuestas. Yo, por ejemplo, puedo preguntar, ¿cómo está usted, caballero? Como ayer. ¿Cómo se sentía ayer? Como usted. Usted sabe cómo me siento, ya verá usted, doctor. ¿Sí? Esa es una pararespuesta. Me responde algo distinto porque no quiere llegar al punto. ¿Ya? Musitación. No habla siento, no va, musita, musitando. Los soliloquios, la persona habla sola. Aumento de la latencia de la respuesta. Yo le puedo preguntar algo y demora. Pues normalmente la persona responde a los 10 segundos, 15 segundos y demora un minuto en responder. Verborrea, que observamos en los pacientes maníacos, ¿no? Habla, sin parar. Presión del habla, que vemos en cuadros ansiosos donde la persona habla muy rápido. Mutismo, cuando, por ejemplo, la persona se queda callada, no habla. Y empobrecimiento, cuando hay pocas palabras, las personas usan pocas palabras, el lenguaje es muy corto, y lo podemos observar sobre todo cuando hay algún tipo de déficit cognitivo. Ahí podemos encontrarlo, ¿ya? Ahí podemos encontrar. Las alteraciones en la comprensibilidad del lenguaje, pues vamos a encontrar nosotros las ya conocidas neologismos, que consiste en que nosotros creamos nuevas palabras, pero los demás no nos van a conocer, solamente las conocemos nosotros, es nuestro neologismo y de ese hablamos. Las incoherencias, el lenguaje puede estar completamente incoherente, ¿no? Como en el caso del delirio. La persona puede decir, bueno, ¿sabe qué? Lo que estaba pasando en estos días es algo muy similar a lo que ocurrió en 1914, cuando subió el Titanic. No estoy preguntando sobre el Titanic, no me hables incoherencias. O la ensalada de palabras, donde ponen una palabra, otra palabra, sin que haya un nexo entre ellas, no hay un hilo conductor entre ellas, simplemente las dices por decir. Podemos encontrar en algunos casos de esquizofrenia, las ensaladas de palabras. Luego vamos a hablar de las alteraciones del lenguaje mímico, ¿no? A mí me gusta esta parte mucho, porque nos permite ver algo que existe, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, ¿no? La hiponimia. Hay una disminución de la expresión en el rostro, una disminución de la expresión. Hay la hipermimia, la hipomimia, la mimia cero, ¿no? Para el jugador de póker, nada, ninguna expresión. La mimia, y la epomimia, donde la persona imita los gestos, la mímica de la otra persona, ¿no? Imita los gestos de la otra persona. Y luego vamos a ver las alteraciones del lenguaje escrito, ¿no? Donde ya es bastante conocida la disgrafia, ¿no? La disgrafia, las alteraciones en el momento de escribir, la grafia cuando no hay gráfico, macrografia cuando hacemos letras enormes y micrografia cuando hacemos letras pequeñas. Bien, doctores, para recordar, y sí les pido esto, el lenguaje se organiza y estructura a través del pensamiento. No nos olvidemos de ello. ¿Ya? El lenguaje se organiza y se estructura a través del pensamiento. Una de las formas que tenemos para conocer el pensamiento de una persona es a través del lenguaje. Utilizamos la entrevista para ello. ¿Ya? Usamos la entrevista. Entrevistamos a la persona y podemos conocer a través de ello su pensamiento. Muy bien, creo que esto es la última. Exploración. ¿Cómo pasamos a explorar esto? Escuchamos, observamos, dialogamos con la persona durante las entrevistas. ¿Sí? Durante la entrevista tenemos que evaluar todo esto, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Es fluido? No. Sí, no. El contenido del lenguaje, la entonación. Habla en tono alto un maníaco, habla en tono bajo un paciente deprimido. La expresión. Usa las manos,
Cruza las manos, tiene los brazos cruzados, se mira así, se mira de frente. La comprensión, saber si está comprendiendo las preguntas que le hacemos. Repite las palabras o no, denomina sí o no la lectura y la escritura de estas personas. A partir de todo ello, nosotros vamos a poder recopilar la información necesaria para llegar a un diagnóstico sindrómico y posteriormente un diagnóstico a nivel de trastorno, si es que. Muy bien, doctores, esa sería la clase por hoy. ¿Alguna pregunta, por favor, para poder responderla?